Ok, buenas noches. Por favor, confirmen si se ve pantalla, se escucha audio. Buenas noches, ingeniero. Se ve Ingeniero. la pantalla, pero se escucha bajito el audio. Buenas noches, ingeniero. Se escucha bien. Buenas noches, se ve. Se ve pantalla también. Se escucha bien, ingeniero, y se ve la pantalla también. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, va a ser breve la clase de hoy. Voy a compartir con ustedes. Quería compartir la anterior clase, este proyecto. Así que vamos a ver este proyecto de construcción de puentes para el departamento de Cochabamba. Este es un proyecto para el departamento de Cochabamba, ¿no? Ya del año 2017. Un ratito, estamos con problemas de...
Bueno, ahí tenemos una vista de la ciudad de Cochabamba. Y como el proyecto es de puentes, ahí ya estamos mostrando un puente ahí dentro de la ciudad, ¿no? Pero los puentes que se han construido están fuera, ¿no? Están en diferentes municipios del departamento de Cochabamba, como vamos a ir viendo más adelante. Y vamos a ver la parte ambiental, que es la que nos interesa de los proyectos, ¿no? De todas maneras, a manera informativa, les interesa tal vez conocer de que la palabra de Cochabamba, el nombre de Cochabamba proviene de esa palabra quechua, que significa lago, planicie, ¿no? Es el tercer departamento de importancia económica de Bolivia, tiene esa extensión de kilómetros cuadrados, 2 millones de habitantes, y está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. La economía se basa en la agricultura, por mucho tiempo fue considerado el granero de Bolivia, y también tiene actividades de minería, hidrocarburos y fábricas de conservas alimenticias. La ubicación geográfica la podemos observar ahí en esa diapositiva. Ahí está Cochabamba, está en el centro de Bolivia prácticamente, y Bolivia está en el corazón de Sudamérica, ¿no? Ahí vemos diferentes municipios del departamento de Cochabamba, ¿no? Ayopaya, Chapare, Tiraque, Carrasco, Campero, Arque, Tapacarí, etcétera, ¿no? El departamento de Cochabamba tiene 7.771 kilómetros de carreteras, ¿no? Y de ellas, un 52%, un poco más de la mitad, son caminos de tierra o ripiados. Perdón, son caminos ripiados. 39% son de tierra y tan solo un 9%, 695 kilómetros, son caminos pavimentados, ¿no? Es decir, que entre los caminos de ripio y tierra, estamos hablando ahí de casi el 91% todavía de caminos por pavimentar, por ripiar, etcétera. Muchos de ellos son caminos vecinales, ¿no? A la derecha una fotografía de uno de los tramos de ruta, pavimentada, sí, en ese caso. Y acá vemos la característica general de los caminos vecinales, ¿no? Del departamento de Cochabamba. Tienen sí la ventaja, a diferencia del departamento de Santa Cruz, que sus suelos son ricos en material pétreo, ¿no? Hay piedra, entonces un camino va a ser transitable con algunas dificultades, pero transitable al fin porque disponemos de agregados de piedra para hacer los trabajos de ripiado de las rutas. A la derecha una calle, como dicen ellos, una calle empedrada, ¿no? Con puro piedra. Ese era el pavimento típico antes, ¿no? Antes de que se conozca el pavimento flexible con carpeta asfáltica o el pavimento rígido, que es la losa de hormigón, ¿no? Una fotografía que muestra también otro sector del sector de montaña ahí. Ese día que habíamos hecho la inspección, preparando el proyecto, había nevado la noche anterior, entonces se veían restos todavía de nieve, ¿no? ¿Cuál es el problema para todos esos municipios que tienen caminos vecinales? El problema principal, como dice ahí, es la falta de puentes para posibilitar el cruce de los ríos. La infraestructura actual es incompleta. Y eso produce entonces la falta de puentes, genera un impacto ambiental negativo, ¿no? Varios impactos ambientales negativos.
de significancia o importantes, ¿no? Uno es el aislamiento, la inadecuada accesibilidad física entre municipios. No pueden conectarse entre municipios durante los periodos de lluvia por motivo de las lluvias, los cauces de los ríos, los arroyos ahí que no dejan circular las movilidades, ¿no? Y se produce, por lo tanto, el corte de rutas en periodos de lluvia y eso impide a su vez el transporte de productos cultivados y riesgo constante de accidentes, como vemos ahí en la fotografía, ¿no? A veces los conductores, pese al riesgo que hay, se aventuran a querer cruzar los cauces y el volumen de agua a veces es importante y puede volcar el vehículo, dañar, ¿no? Pero ese es el impacto que se genera entonces por la falta de puentes. Y eso es lo que se identificó en este proyecto, en este programa de puentes, ¿no? De 23 puentes, construcción de 23 puentes de diferentes longitudes. Estos son los problemas por los que tienen que pasar los comunarios de la zona. Como no hay puentes, entonces ellos circulan, transportan sus productos en caballos, ¿no es cierto?, en burros, y tienen que pasar por el cauce, ¿no? A la derecha se ve una mamá con su niño cruzando también el cauce del arroyo. Acá el compañero Poncho Rojo está pensando pasar el río, ¿no? Asegurarse de poder cruzar por un sector más cómodo para él, ¿no? Acá el transporte de su producto, que papa principalmente, y otros productos también que cultivan en la zona, ¿no? Algunas soluciones precarias que de los mismos comunarios, ¿no? Estamos hablando de un programa de construcción de puentes y aquí hay un puente, ¿no? Que posibilita la circulación del ganado, en este caso de las ovejas, ¿no? Por el puente, hecho con materiales rústicos de la zona nomás, para el caso en que llegue el turbión, ¿no? Y no se lleve a las ovejitas. Esta fotografía, jóvenes, me dio muchas satisfacciones a mí, ¿no? Yo la conseguí de casualidad cuando estaba preparando el proyecto y en todas partes donde se la presenta llama la atención y les gusta, ¿no? Esta imagen, mucho más si es un proyecto de puentes, ¿no? No sé la opinión de ustedes, pero a mis directores en Plata les gustó la fotografía. ¿Cuál es el objetivo general? Es el de integrar a los municipios mediante la construcción de puentes de la red de caminos vecinales, generando una dinámica de producción y vinculación con los principales centros urbanos y de comercialización. Entonces, este es el impacto ambiental positivo que genera la construcción de esos puentes, ¿no? Ya en periodos de lluvia puede llover y correr agua por el cauce, pero ellos tienen seguridad de poder pasar el cauce del río por utilizando el puente, ¿no? Van a pasar por arriba, van a ver el agua desde el puente, ¿no? La magnitud. Entonces los vehículos, las personas, todos pueden ya circular, ¿no? Sin puentes ahí es complicado, ¿no? Directamente se corta el tráfico, no pueden pasar, hay que esperar a que baje el nivel de agua y poder pasar con condiciones seguras. Hay impactos de tipo social prácticamente, ¿no es cierto? Las personas no pueden circular por ahí. Hay, perjudica también a veces a los niños,
que están en edad escolar y que tienen que cruzar el río para poder ir a la escuela que está al otro lado del puente, ¿no? Y en caso de emergencia lo mismo, ¿no? Alguna persona enferma o algo que no va a poder ser atendida oportunamente por la falta de esa infraestructura. Entonces, en realidad estamos viendo un proyecto que son todos casi impactos positivos, ¿no es cierto? De tipo social más que todo, un impacto positivo. Los impactos negativos son pequeños, son menores, son atendibles. En este caso, no hay mayormente impactos ambientales fuertes de tipo negativo. Los objetivos son construir los puentes con sus accesos, mejorar la infraestructura vial en sectores críticos, dinamizar las actividades productivas, mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso hasta está resaltado en color verde, mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región. Este es un programa de construcción de puentes, de 23 puentes para el departamento de Cochabamba. Se logró construir 25, en realidad con la misma cantidad de dinero se construyó 25 puentes, ¿no? Porque cuando se licitó, se adjudicó con precios más bajos, entonces eso permitió tener un remanente, un saldo a favor, y con el cual se pudieron inclusive construir 2 puentes adicionales, 25 en total, ¿no? Otra vista ahí del sector de los puentes. Aquí dice que es una operación de pequeña dimensión, pero que va a generar un enorme impacto social positivo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Ya las personas pueden circular con seguridad por esos sectores críticos, pueden pasar a la escuela, pueden atender, puede salir algún vehículo transportando a alguna persona con por algún accidente o alguna enfermedad, alguna dolencia. Los productos cultivados van a poder llegar hasta el mercado, ¿no es cierto? Y en lugar de una o dos cosechas, ya por lo menos van a poder hacer tres siembras, ¿no? Y transportar 3 cosechas al año. Este proyecto atiende los temas relacionados con riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, ¿no? Porque se ha previsto una mayor longitud de puentes, mayor altura, etcétera, en prevención a futuro de condiciones climáticas adversas que puedan afectar, ¿no? Es lo que se está haciendo en todos los proyectos, ¿no? ¿Qué aspectos va a generar también el cambio climático y procurar ya prever medidas para atenderlos, ¿no? De manera satisfactoria. Este proyecto de construcción de puentes complementa un otro proyecto de caminos rurales financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Gobernación de Cochabamba que gasta 8 millones por año de la red de caminos vecinales. El presupuesto total, ahí está, obras civiles, supervisión, $9.874.000, aporte local, 0. Financiamiento, $126.000, aporte local, 0. Total, $10 millones. Plazo de ejecución y desembolso, 3 años. El proyecto este ya está concluido, como les decía, se logró hacer 25 puentes en lugar de 23 puentes, con los mismos $10 millones, ¿no? Fue bien administrado, bien dirigido, entonces los resultados son esos, ¿no? En cuanto a las viabilidades, ahí está el tema de los aspectos de ingeniería, ¿no es cierto? El ingeniero civil, la construcción.
No hay problema, el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, las técnicas son conocidas, los ingenieros tienen experiencia en la construcción de puentes, etcétera. Por lo tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, ¿no? Un impacto ambiental, social positivo importante durante la fase de construcción es la generación de fuentes de empleo, ¿no? De trabajo, ¿no? Como vemos aquí a los trabajadores, ¿no? Acá están trabajando en un puente, ¿no? Pero imagínense, tuvimos 25 puentes, entonces cada puente había un grupo de trabajadores ahí. También los ingenieros y los supervisores de obra, ¿no? Entonces, los proyectos, este proyecto generó una gran cantidad de fuentes de empleo y muchos de ellos son los cargos de menor jerarquía, por decir, los ayudantes de albañil, los peones, son del lugar, pues, ¿no? De la zona. Entonces, de alguna manera se beneficia también las familias que viven en el lugar de los proyectos. Otra imagen de la construcción de los puentes. Ya hay un puente ya terminado, concluido, esperando que vengan las autoridades para challar el puente, ¿no? Este era un cronograma de ejecución de los puentes. No nos interesa mucho las viabilidades del proyecto. Ya saben ustedes que los proyectos en los cuales ustedes hagan estudios de evaluación, perdón, estudios de evaluación de impacto ambiental, también van a tener un análisis económico, ¿no? Especialmente si son financiados por organismos financieros internacionales. Este proyecto, desde el punto de vista ambiental, ¿qué nos dice? Va a permitir, una vez concluido, los impactos ambientales positivos más importantes son permitir una circulación cómoda y segura en los sectores críticos, que son los sectores del cauce de los ríos, ¿no? Hay un incremento en la actividad económica y productiva también. Entonces aquí los campesinos estaban contentos porque decían, ya vamos a poder sembrar más veces, decían, ¿no? Ya no se va a fregar nuestro producto. Entonces, desde el punto de vista social, ese es un impacto altamente positivo, ¿no? Mejorar los ingresos de las personas, ¿no? Genera también una reducción en los tiempos de viaje y costos de operación. Ya los vehículos no tienen que esperar, quedarse a la orilla del río y esperar a que baje el nivel de las aguas para poder pasar, y a veces con dificultades, y a veces plantándose en medio del lecho del río. Y en definitiva mejora la calidad de vida, ¿no? Desde el punto de vista legal de los abogados, bueno, el prestatario tiene condiciones para negociar, suscribir convenios, hay la garantía del gobierno, entonces no hay problema. Y desde el punto de vista institucional, aquí se evalúa si el dueño del proyecto en este caso la gobernación de Cochabamba, tenía condiciones para acompañar la ejecución del proyecto, ¿no? Personal, equipo, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, que acompañen, que hagan el monitoreo durante la ejecución de las obras. Ahí dice que la capacidad institucional del organismo ejecutor es satisfactoria, es bueno. Este proyecto además tenía su componente turístico, porque acá estamos viendo, por ejemplo, el Puente del Libertador, ¿no?
El Paso del Libertador se le llama. Es un puente construido solamente con piedra, barro, ¿no es cierto? Greda, construido en forma de arco para resistir los esfuerzos, las tensiones. Por aquí pasaba el ejército del libertador Simón Bolívar, ¿no? Y también de Antonio José de Sucre. Entonces se conserva hasta hoy la estructura del puente, ¿no? Como una cosa, como un monumento histórico, ¿no? Dicen que en las noches se escucha a los caballos pasar por ahí, ¿no? Al ejército de Simón Bolívar. Dicen, ¿no? Acá esta es una población de Arque donde falleció un presidente de Bolivia, René Barrientos Ortuño. Una calle típica de una de las poblaciones. La Puya Raimondi, que florece cada 100 años. Crece también en ese sector de los proyectos ahí, en la parte montañosa. Se puede ver la flor solamente cada 100 años joven. Este puente tiene su historia también, es de la época de Mariano Melgarejo, el presidente más controvertido, uno de los más controvertidos de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, le regalaron un caballo blanco y él tenía su novia, su corteja al otro lado de la calle, ¿no? Por acá antes era un cauce de agua, ¿no? Cuando llovía, corría agua por acá, por la calle. Pero él hizo construir este puente, ¿no? Tal cual como lo ven ahí, que se lo ha ido conservando, manteniendo en el transcurso del tiempo. Y por aquí pasaba él con su caballo, ¿no? Para que no se moje las patas. Visitaba a la novia y después retornaba por el puente, ¿no? Y si alguno osaba utilizar este puente que no sea Melgarejo, entonces él como presidente constitucional de la República de Bolivia lo mandaba a fusilar, ¿no? Y eso es verídico, jóvenes, ¿no? No es cuento, no es charla, no es chiste. Lo mandaba a fusilar directamente, ¿no? Lean un poco la historia de Melgarejo, jóvenes. Tiene un montón de cosas, algunas graciosas y otras terribles, ¿no? Por eso está el puente de Melgarejo, ¿no? También está el Parque Nacional Torotoro. En realidad pertenece al departamento de Potosí, pero el ingreso es por el lado Cochabamba, no por Potosí. Los accesos, los caminos son por el lado de Cochabamba, ¿no? Ahí están las, las cuevas, las estalactitas, estalagmitas, un cañón, y un animal prehistórico del que se han encontrado cientos de huellas, ¿no? Cientos de huellas. Ya no me acuerdo el nombre, joven. ¿Ya? Es lo que tenemos como parte nuestra, ¿no? Esto ya son los riesgos, medidas de mitigación, nada más, ¿no? Cosas menores. Aquí el problema era, por ejemplo, hacer un control de calidad simultáneo de todas las obras, ¿no? 25 puentes construyendo simultáneamente, entonces requiere personal de control casi permanente, ¿no? Entonces se contrató servicio de supervisión para cada puente. En cada puente había un ingeniero encargado de todo el control de calidad, ¿no? Con la empresa constructora. Ingenieros ambientales solo en menor cantidad, ¿no? No era necesario tener uno exclusivamente en cada puente, pero sí uno por cada 3 puentes, por lo menos. Que tenía que estar yendo y mirando por un lado, por otro puente, etcétera, ¿no? Viendo que se cumplan todas las medidas de mitigación previstas, que por supuesto no eran tampoco significativas, ¿no?
porque no hay mayor deterioro ahí de flora, fauna, suelo, etcétera. Eso es este es el proyecto en sí, jóvenes. No sé si algo les llamó la atención. Bueno, esta foto tal vez les va a llamar la atención. Ahí está su profesor, jóvenes, para que no digan que se las estoy charlando. ¿Ya? Con el collar de todos los productos que se cultivaban en la zona, ¿no? Hay achorcha, maní, hay zanahoria, rábano, beterada, no sé qué más por ahí. ¿Ya? Y esto fue en la etapa de preparación del proyecto, antes de construir los puentes. Entonces imagínense después de construir los puentes, ¿no? El recibimiento que iba a tener yo ahí. Algún día me voy a postular a alcalde de alguno de los municipios. ¿Algún comentario, jóvenes? Quiero mostrarles Ingeniero, otro proyecto. ¿Sí? el proyecto de Cochabamba que nos están mostrando, ¿esto hace cuánto se realizó? Ya hace unos 2 años que se ha debido terminar todo. 2 años más o menos. Porque este es, a ver, de 2017. Sí, el 2020 más o menos se ha concluido esto. 2020 se concluyó. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Y entonces, ¿esos puentes fueron inaugurados por Yanine Áñez? No. Creo que, a ver, no recuerdo exactamente, tal vez algunos por ahí. No todos se terminaron al mismo tiempo, ¿no? Había puentes de 20 metros, de 50 metros, de 100 metros. Entonces, dependiendo ahí de cada puente, se iba inaugurando, ¿no? No se esperaba que terminen todos, ya se los iba inaugurando. Entonces, muchos lo inauguró directamente el gobernador, iba inaugurando, ¿no? Cada puente, el gobernador de Cochabamba, ¿no? Estaba todavía de presidente Evo Morales. Sí, algunos puentes. Otra pregunta, pero eso no nos interesa tanto, ¿no? Si es Yanine o es Katia lo que nos interesa son los aspectos ambientales, ¿no? En este caso no hay mucho, pero ahorita quiero mostrarles otros, por ejemplo, ¿no? De carretera también. Ya se va a cortar, ahí vamos a mirar el otro proyecto, así brevemente también, pero para que ustedes comparen, ¿no? Que hay proyectos y proyectos, ¿no? Proyectos donde se genera una gran cantidad de impactos negativos y otros proyectos donde no son mayormente significativos los impactos que se producen, ¿no? Como es el caso de este programa de construcción de puentes. Aquí la mayor parte de los impactos son todos favorables, son positivos, ¿no? Un minuto para que se corte y después vemos el otro. ¿Algún comentario? Ese y es el otro proyecto, ¿verdad?
Y unos 10, 15 minutos más y solo para mostrarles el otro proyecto. ¿Verdad? Van a volver a ingresar, por favor. Ya estoy en IG, gracias. ¿Algún comentario que quieran hacer, tal vez jóvenes, para que ingresen sus compañeros? El proyecto que les he pasado, en realidad, fíjense, los impactos ambientales de tipo social son importantes, son significativos, ¿no? Realmente que va a mejorar la calidad de vida de todas las personas, los comunarios que viven en esos municipios, ¿no? Y que antes se veían perjudicados durante los periodos de lluvia más que todo, ¿no? Por las malas condiciones de circulación en el sector de los puentes. A veces con poca plata se pueden hacer grandes cosas, ¿no? A mí en particular me gustó mucho ese proyecto, ¿no? Se tenía proyectos de 80, de 100 millones, 120 millones de dólares, pero en ninguno he visto todo ese impacto favorable, positivo, ¿no? El beneficio de ese proyecto para las personas, para los campesinos en este caso, ¿no? En lugar de hacer canchitas, debíamos hacer puentes, ¿no? Se necesitan por todos lados, en todas partes, ¿no? Pero ¿están viendo pantalla ahora? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Este es un tramo de construcción un tramo de carretera, ya no son puentes. Se hicieron algunos puentes, ¿no? Pero no en la magnitud del anterior proyecto, ¿no? Era exclusivamente para beneficio de todas las comunidades, municipios pequeños, ¿no? Entonces, esta es construcción del tramo Acheral-Choeré. ¿Alguien conoce ese tramo? ¿Hay algún tarijeño por ahí? Nada. Hay tarijeños, pero tal vez no. ¿Conoce ese tramo? Sí. Bueno, ese tramo es importante, vamos a verlo por qué.
como en todos los proyectos, siempre los antecedentes, ¿no? Así van a hacer ustedes su presentación de tesis, ¿no? Su trabajo dirigido, su monografía, ¿no? Primero uno habla en una idea general del proyecto. Aquí está hablando de que Bolivia, por no tener una salida marítima, se ve perjudicado de manera importante en su economía, ¿no? Su desventaja geográfica obliga a depender de países vecinos, con mayores costos de transporte. El comercio internacional se incrementa un 30% el costo promedio. El crecimiento económico es 20% menor que el de otros países. Entonces, como somos país mediterráneo, es importante que contemos con una buena red vial de carreteras, ¿no? La red vial fundamental, RBF, tiene 16.000 kilómetros, 47% con pavimento y 53% de tierra o ripiados, ¿no? Caminos ripiados. Hay harto por hacer todavía, ¿no? Ahí está el tramo encerrado en un círculo rojo, en un pequeño tramo, ¿no? De 17 kilómetros nada más. Pero era el único pedazo que faltaba pavimentar, ¿no es cierto? Para que desde Tarija se pueda ir por Palos Blancos, Choeré, Acheral, Caraparí y llegar a Yacuiba, frontera con Argentina, ¿no? Frontera con Argentina, San José de Posito, ¿ya? Entonces, Tarija y Yacuiba tiene 277 kilómetros. Pavimentado estaba 231. En construcción había 29 y faltaba 17 kilómetros para completar todo el tramo, ¿no? Aparte, este tramo también va y conecta con Villamontes, ¿no? Yendo hacia frontera con Paraguay, ¿no? ¿Ya? Y Bobo. Ahí está. ¿Cuáles son los problemas? Siempre identificamos los problemas, ¿no? Y ahí va a estar el trabajo de ustedes también, ¿no? Identificando los problemas que se produzcan y que generan impactos negativos, ¿no? Los impactos negativos acá eran las condiciones precarias de circulación con problemas, ¿no es cierto? Ahí, porque la ruta es de tierra, las curvas son muy cerradas, vehículos grandes tienen problemas, tienen dificultad en dar la curva, ¿no? Y acá, por ejemplo, se ve, yo tomé esta fotografía desde adentro del vehículo, ¿no? Delante de nosotros iba un tráiler y no podíamos pasarlo porque el ancho de la carretera era pequeño, ¿no? Insuficiente para poder darnos paso. Así que había que ir a la velocidad que va el tráiler, ¿no? El camión, ¿ya? El ancho reducido de plataforma, riesgo continuo de accidentes y mayores costos de transporte. Esos son los problemas que se presentan y que generan impactos ambientales negativos. El objetivo, lógicamente, es mejorar la conexión entre las ciudades de Tarija y Yacuiba mediante la construcción del tramo faltante de 17 kilómetros que era Acheral Choeré. Lo que se quiere es llegar a tener una ruta de estas características, ¿no? A esto es a lo que se debe llegar, ¿no? Una carretera bien construida, señalizada, con barandas de seguridad en los sectores más críticos, sectores de curva en montaña, con cunetas revestidas de hormigón para evitar el arrastre de material fino, tierra, que sedimente aguas abajo, etc.
Los objetivos específicos son mejorar el nivel de servicio de la carretera. Cuando hablamos de nivel de servicio, estamos refiriéndonos a las condiciones de circulación que ofrece la ruta, ¿no? No es lo mismo una ruta pavimentada que una ruta de tierra, ¿no? Va a disminuir los costos de operación, mantenimiento y reducción del riesgo constante de accidente. Esto como información complementaria. Ahí había un puente ya construido. ¿Cuánto es el costo del proyecto en total? Casi 42 millones de dólares, ¿no? 42 millones de dólares. 36 millones para construcción, 1.83 millones para supervisión técnica y ambiental, ¿no? Ahí está la supervisión del proyecto, técnica y ambiental. En estos proyectos aquí tiene que estar el nombre de ustedes, ¿no? En la parte ambiental. Gerenciamiento imprevisto. No se olviden que estos proyectos en realidad mínimo tiene que haber 3 ingenieros ambientales, ¿no? Un ingeniero ambiental de la constructora, de la constructora, el que hace la construcción de la empresa constructora. Después otro ingeniero ambiental de la supervisión ambiental que dice ahí, ¿no? Supervisión ambiental. Y un tercer ingeniero que es del dueño del proyecto, ¿no? En este caso, la administradora boliviana de carreteras, ¿no? 3 ingenieros ambientales debería de haber en ese proyecto. Más personal de apoyo inclusive, ¿no? El plazo de ejecución y desembolso, 36 meses, 3 años. 3 años, ¿no? Esto es lo que me interesa mostrarles, fíjense, los trabajos que se hace desmonte. El trabajo de desmonte genera impactos ambientales negativos en el factor suelo, en la flora, en la fauna. Todos los animales de ahí del monte tienen que huir, salir, buscar otros sitios más alejados, ¿no es cierto? Porque van a tener ya carreteras, vehículos en circulación constante, ruido permanente, día y noche. Entonces hay un ahuyentamiento de fauna, ¿no? Por motivo de los trabajos de desmonte. La excavación de suelos, en este caso es importante, fíjense, en el proyecto anterior de puente no teníamos nada de esto, ¿no? Pero acá, fíjense, en 17 kilómetros solamente, 2 millones de metros cúbicos de tierra, ¿no? Hay que remover, hay que hacer corte en el sector de montaña. 2 millones de metros cúbicos. Y que hay que llevarlos a algún lado, ¿no es cierto? No es a botarlo nomás ahí al lado y listo, ¿no? Entonces, ahí están los famosos buzones, ¿no? Los depósitos para el transporte y disposición final del excedente de suelo, del material de corte, ¿no? Entonces, generalmente se busca todos los sectores de topografía plana o si hay algunos sitios para rellenar, entonces ahí se coloca, ¿no? Y de donde se saque materiales para construir la carretera, también parte de este material puede ir ahí y usarlo los bancos de préstamo como depósitos, ¿no? Para rellenarlo. Entonces aquí solo para que tengan una idea, jóvenes, fíjense, en solo 17 kilómetros hay que mover 2 millones de metros cúbicos. Acá habla de movimiento de tierra, es lo mismo, casi 14 millones de dólares. Aquí está la plata, ¿no? ¿Cuánto se va a mover? ¿Cuánto va a costar el movimiento de tierra? Se va a cambiar también las alcantarillas. Son alcantarillas de chapas de acero corrugado. Se la va a sustituir por alcantarillas de hormigón, que son más definitivas, ¿no? Tienen mayor vida útil que las alcantarillas de acero galvanizado.
Esto es lo que quería principalmente mostrarles, ¿no? Todos los impactos que se producen por desmonte, excavación de suelo, ¿no? El volumen importante que se mueve, ¿no? Aquí hay afectación al factor suelo, al factor paisaje, la flora, la fauna, etcétera, ¿no? ¿Eh? Se genera una gran cantidad de impactos negativos durante la fase de ejecución, de construcción. También se afecta a los yacimientos de piedra porque se necesita producir agregados para las capas del pavimento, para las alcantarillas, para algunos puentes también que se construyó. Entonces hay que producir agregados que provienen de yacimientos de piedra, algunos de ellos explotados con explosivos. Parte de esa piedra se utilizan estas capas de subbase y base que indica acá en esta otra fotografía, ¿no? Otro contaminante fuerte es el de la imprimación asfáltica. Aquí se hacen riegos de material asfáltico sobre la plataforma. Generalmente acá este es un camión cisterna imprimador de 10.000 litros. La mitad es asfalto y la otra mitad es queroseno. El asfalto va a quedar ahí sobre la superficie, pero se evapora el queroseno. Si se evapora el queroseno, estamos contaminando aire, ¿no? Entonces es altamente contaminante el material asfáltico. Aquí la carretera, carpeta asfáltica con señalización. Como siempre, las viabilidades del proyecto, la viabilidad económica y la viabilidad ambiental. ¿Qué dice? A ver, en la parte de viabilidad ambiental. Este documento corresponde a la etapa de preparación del proyecto. No se había hecho nada todavía. No se tumbó ni un árbol. Entonces, cuando se estaba preparando el proyecto, ya se hizo la evaluación ambiental de ese proyecto. ¿Qué es lo que informó ahí el especialista ambiental? Que cuenta con declaratoria de impacto ambiental y LASPI, licencia ambiental para el manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Llámese dinamita, combustible, gasolina, etcétera, ¿no? Licencia ambiental con sustancias peligrosas. Hay gran cantidad de impactos ambientales, pero también hay la aplicación de las medidas de mitigación que le corresponden, ¿no? Eso en la fase de construcción. Ya en la etapa de operación de la carretera, entonces se va a tener una circulación cómoda y segura durante todo el año. Hay reducción de tiempos de viaje y costos de operación. Hay incremento en la actividad productiva y una mejora sustancial en la calidad de vida. La viabilidad legal, la viabilidad institucional, etcétera. Riesgos y medidas de mitigación, pero no son mitigación ambiental. Estos son otros riesgos, jóvenes, ¿no? Que también hay que proponer acciones de mitigación. En este caso, por ejemplo, ustedes también van a identificar este tipo de riesgos, ¿no? Acá se identificó que había interferencia durante la ejecución de las obras. Iba a haber mucha interferencia en la fase de construcción. ¿Cuál era la causa? La imposibilidad de construir caminos para desviar el tránsito. En las fotografías ustedes vieron de que el ancho era cabal para un camión, no había por dónde sobrepasar, ¿no es cierto? Entonces no se puede hacer desvíos ahí porque a un lado está la montaña y abajo está el precipicio, ¿no? La barranca. Entonces no se puede hacer desvío. Entonces hay imposibilidad de construir caminos para desviar el tránsito y poder trabajar, poder pavimentar la ruta, ¿no? Entonces, pero el nivel era bajo. ¿Por qué era bajo? Porque se decidió que debía cerrarse el tránsito vehicular durante horas del día. Ese es un trabajo de ustedes. Ustedes tienen que decir, hay que cerrar. No se puede hacer desvío, entonces hay que cerrar el tránsito durante las horas del día, ¿no? Para poder trabajar.
De 6 de la mañana a 6 de la tarde se trabaja. Y de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente se abre la carretera para circulación de los vehículos, ¿no? Es así como se trabaja en carreteras que ya tienen una determinada cantidad de vehículos que en operación, ¿no? No queda otra. No podemos hacer desvío, hay que cerrar el tráfico. ¿Va a generar un impacto ambiental negativo de tipo social, etcétera? Sí, genera un impacto negativo, pero es la única opción. Estamos mitigando de esa manera, ¿no es cierto? Estamos mitigando de esa manera. Por eso hay que tratar de que la obra se ejecute dentro de plazo, con todos los cuidados, la señalización, etcétera, para evitar una ejecución muy prolongada de las obras y que perjudique al tránsito vehicular. Finalmente, inclusive, para este caso, se vio la empresa constructora a su costo habilitó un otro camino vecinal, ¿no? Habilitó un otro camino vecinal y, bueno, que le sirvió como desvío en un sector de la carretera, ¿no? Utilizaban eso como desvío, un camino vecinal, de mayor longitud, pero bueno, ellos lo habilitaron, lo mejoraron y trabajaron tranquilos, ¿no? Liberación franja de dominio, esto es la liberación del derecho de vía que decimos, ¿no? La causa, hay afectación menor de algunos terrenos de los campesinos, de comunarios, de propietarios. Es un riesgo bajo porque es una condición previa al inicio de las obras. O sea, la ABC tenía obligación de liberar esos terrenos antes del inicio de las obras, para que la empresa constructora entre a trabajar a terrenos liberados, sin problemas, sin complicaciones, ¿no? Que no lleguen con el equipo y el dueño del terreno lo esté esperando con su escopeta ahí, ¿no? Y diciéndole que por aquí no pasa nadie. Entonces todo eso hay que trabajarlo antes, con tiempo, con anticipación. El retraso en la ejecución de la obra por falta de recursos de contrapartida local. En la mayor parte de los proyectos hay una parte que es financiada y un 20% es aporte del gobierno central o del municipio o de la gobernación. En este caso, el organismo financiador con plata decidió financiar todo, 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay problemas con los recursos de contrapartida local. La gobernación, el municipio, el gobierno central se demoran o retrasan en liberar sus aportes y ahí ocasiona también retraso en la ejecución de las obras. Entonces, para evitarse esos problemas, ya los organismos financieros internacionales están adoptando esa modalidad de financiar todo, el 100%. Listo. Ahí no hay problema. Siempre va a haber plata para ejecutar las obras, ¿no? Menos un impacto negativo, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Eso es todo el proyecto. Como dice, muchas gracias. Para matear por la ciudad de Tarija, ¿no? Para tomar vinos de altura. La catedral, la plaza, los viñedos, el vino. Cuesta ganarse la vida, jóvenes. ¿Algún comentario que quieran hacer? Ha concluido la presentación. Si tienen algún comentario, los escucho, jóvenes. Adelante, Fabiola. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Una Buenas noches. consultita. He tenido la oportunidad de trabajar en una empresa de servicio petrolero y ahí teníamos lo que viene a ser el proceso de DTM. Me preguntaba si es lo mismo para la construcción de carretera, ya que requieren lo que es carga, las operaciones de carga, ¿no? Transporte y el montaje del
ya sea del equipamiento o del campamento que requieran. Para que yo entienda mejor, ¿a qué se refiere a esa con el DTM que me dice? Si es que existe esa misma operación para las construcciones de carretera. Es el ¿Cuál es la inicio de una misma operación, operación? ya sea para cargas, transporte o el montaje, si tiene algún tipo de duración también. Por el tipo de material, ¿no? Cuando transportan, no sé, me imagino el ripio o sobre todo la maquinaria pesada. O si tiene algún nombre eso, ¿no? Pero Para la construcción de las carreteras. específico, un nombre específico no hay, ¿no? En carreteras no hay. Se- Transporte de agregado, explotación de yacimientos de préstamo, explotación con dinamita. No tiene no sé con exactitud cómo es que trabajan en el sector hidrocarburos, pero en carreteras no hay mayores complicaciones, ¿no? En algunas actividades se tiene que tramitar alguna licencia complementaria, tal vez del municipio, cuando toca explotar agregados en el lecho de algún río, por ejemplo, ¿no? Ahí, pese a que tiene la guía del proyecto, pero hay que hacer un trámite adicional de licencia con el municipio, ¿no? Y no debería haber problemas, sí, en obtener esa licencia. Pero después se transporta equipo, se transporta piedra, se transporta suelo, todo, ¿no? Se, vamos a ver, hay otra que yo tengo que presentarles uno completo de construcción de carreteras, los impactos ambientales y las medidas de mitigación, pero más en detalle ya ahí, punto por punto. Ahí tal vez usted va a ver cómo es que se manejaba esta cuestión, ¿no? Transporte de combustible, transporte de dinamita, fulminante. Para todo eso hay normativas, hay reglas, no hay normas para que se deben cumplir. Pero solamente eso, pero no hay mayores exigencias. Ya, ingeniero, muchas gracias. Fíjese que esta tenía inclusive licencia para el manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Ya tenía, junto con la DIA, obtuvieron y en los apuntes creo que está esa licencia. Están las dos, van a poder ver en los apuntes. La DIA sé que está ahí, pero la otra no me acuerdo, sustancias peligrosas, pero tenía. ¿Alguna otra pregunta? Hay diferencias en cada proyecto, ¿no es cierto? Cada proyecto tiene su particularidad. Les he mostrado el de Puentes, ahí todo es bonito, todo felices y contentos, ¿no? Y este otro con mayores complicaciones, ¿no? Motivada principalmente por el gran volumen de tierra que hay que mover, ¿no? 2 millones de metros cúbicos en solo 17 kilómetros. Es un volumen grande, ¿no? Estamos tumbando un cerro ahí, ¿ya? Y después ese material hay que llevar a otro lado, depositar, sin generar impactos negativos tampoco, ¿no? Entonces, ahí surgen más problemas, ¿no? Hay que trabajar con más cuidado, con mayor precaución en cuanto al diseño de nuestras medidas de mitigación, cómo vamos a mitigar el daño. No podemos evitarlo, pero sí podemos mitigar de alguna manera. De eso se trata. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy entonces, ¿ya? Eso es todo por hoy. Creo que no hay más preguntas. Gracias por participar, abríguense, no se resfríen. Hasta luego, jóvenes. Gusto de saludarlos. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.